un equipo para servirle a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, hermanos, en Primera de Timoteos, capítulo 4, versículo 16. El último versículo del capítulo 4. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Nuestro tema de hoy dice la responsabilidad y conducta del cristiano. Nosotros, hermanos, en nuestra vida tenemos mucha responsabilidad como cristianos, como portadores de la palabra de Dios. Tenemos responsabilidad que esa palabra debe ser aplicada primeramente en nuestra vida, antes que predicarla, antes que hablarla. Si nosotros solo hablamos de la palabra de Dios y no lo cumplimos, no lo vivimos, puede acarrear muchos problemas en nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás. Podemos observar actualmente muchos de los que están en la iglesia o están tienen ministerio grande en las iglesias, tienen problemas. ¿Por qué? Porque ellos descuidaron de su vida personal con Dios. Comenzaron a vivir una vida ficticia o una vida de profesionalismo. Un evangelista profesional, un pastor profesional, un predicador profesional. No es así, hermano. La vida del cristianismo no es profesionalismo, es una vida íntima, como dijo la hermana Anaís hoy por la mañana. Es una relación con Dios. Si nosotros no lo tenemos en relación permanente, dice que aquí persiste en esto. ¿Qué quiere decir persiste en qué? En tu relación con Dios, en tu reflexión, en tu ver a sí mismo diariamente, para que usted puede ayudar a otro y no desviar el camino. Cuando tú piensas, vive de esta manera, crea, mi hermano, usted va a vivir una vida recta y va a llegar a la meta con toda seguridad en la vida. Yo conozco, bueno, no conozco personalmente, ¿no? La historia habla de muchos evangelistas, muchos varones de Dios, comenzaron muy bien, pero la grandeza del ministerio, la fama, comenzaron a entrar, a introducir espíritu maligno y lo hace desviar del camino, hablar mal, y comienzan a ver sueños y ver visiones raras, ¿no?, de Dios, lo hacen desviar del camino. Por ejemplo, hay una persona que se llama Abraham, no me recuerdo exactamente su nombre. Era un varón de Dios, hermano. Dios hacía milagros en su vida, pero comenzó a desviar y llegó un momento a hacer visiones raras, no son de Dios, y terminó desviando y haciendo una secta falsa, lo se llama los solo Jesús. Eso produce mal en la vida del cristiano. Tenemos que perseverar en tener relaciones íntimas, relaciones buenas, relaciones permanentes con Dios, para que no desviar, para que no entra un espíritu maligno en nuestra vida y hace desviar de nuestro camino. Tenemos tres cosas que nos hacen desviar de nuestro camino. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 11 en adelante.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comisteis? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Fíjate una cosa, hermano. ¿Cómo puedo notar aquí qué es lo que estamos leyendo? Dice la palabra de Dios que él, Adán, para quitar su responsabilidad, acusó a su mujer, culpó a su mujer por su propio error. Él cometió el error, no su mujer solamente. Él también es responsable de eso. Pero él quiere evadir su responsabilidad acusando o culpando a su esposa. Yo no tengo culpa. Y la esposa también hizo lo mismo. La serpiente. Hermano, ese espíritu es un principio satánico desde el principio. Fíjate, ¿cuánto sucedió eso? Eso sucedió inmediatamente a partir de la caída. Cuando Adán y Eva comenzaron a perder su relación con Dios por el pecado, ¿cuál es el pecado primero que cometieron? Ese pecado. Que uno ya no soy responsable. Ahorita el mundo entero, hermano, está invadido por este pensamiento satánico. Muy poca gente dice que yo soy responsable del que hago. Muy poco. Y lo que no hacen, hermano, fíjate un accidente de tránsito, vamos a ver, dos chocan. Cada uno, algunos saben quién es responsable, pero él no quiere decir nada. No, yo no soy responsable, tú eres responsable. Tú hiciste eso. Y ahorita el mundo entero está ahí. Hacen la mal y acusan a otro. Hacen el problema y acusan a otro. Ese es el problema del mundo entero. Ese es un principio satánico, hermano. Está viviendo en el mundo. Y nosotros como cristianos no debemos caer en este pecado. Ese se llama pecado de cobardía. Los cobardes no entrarán al reino de Dios. ¿Por qué yo no quiero tomar responsabilidad de mis actos? Porque tengo miedo del castigo, tengo miedo que me culpan, tengo miedo que sufro la consecuencia. Entonces, para decir, no, yo no culpo a mi hijo, sino culpo a otro. Entonces, no, usted es responsable, yo no hice nada, usted es responsable de lo que está haciendo. Hermano, los valientes entrarán al reino de Dios. Yo me recuerdo de un político no cristiano. Estaba luchando para la liberación de su nación. No sea aquí en Venezuela ni en América Latina. Esa persona trató en liberar a su país de del imperio británico. Entonces, ¿qué le hicieron? Lo acusaron de muchas cosas. ¿Qué hizo él? Él dijo, yo soy responsable de todo lo que están acusando. Él no dijo nada. Castígame si quieren. Hermano, poca gente lo hace eso actualmente. Muy pocas lo que dicen que yo soy, cometí el error. No, yo soy responsable de eso. Yo estoy dispuesto a pagar la consecuencia. No queremos ese espíritu, hermano, de invadir la responsabilidad entre la iglesia. Debemos sacarlo inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Cuando un espíritu domina a algunos miembros de la iglesia, hermano, destruye la iglesia. Créeme, hermano. Hacemos todo, cada uno responsable de su acto. Todos cometemos errores, no somos dioses. Hay mucha gente, no quiero que mi reputación sea afectada. No quiero que me piensen mal de mí. Entonces trato de esconder mis errores. Ese se llama orgullo. Somos humanos y tenemos derecho de cometer errores.
Pero el peor pecado es culpar a otro de mis errores o esconder mis errores. Tengo que decir la verdad, y la verdad, como dice la palabra de Dios, me hace libre. Si yo escondo mi pecado me mata, me destruye. Pero yo lo confieso, mi pecado, yo lo reconozco, mis errores, yo tomo la responsabilidad de mis errores. ¿Qué pasa conmigo? Me hace libre. La iglesia necesita este espíritu que salga fuera en el nombre de Jesucristo. Espíritu de error, espíritu de falta de responsabilidad. Necesitamos que esa salga de la iglesia, porque la verdad no tenemos que negar eso. Está en la iglesia. Está en algunos miembros de la iglesia. Yo tenía ese espíritu, yo tenía miedo del castigo desde niñez. Y los niños, la mayoría. ¿Tú hiciste eso? No, yo no hice. Fue mi hermano. Fue mi hermana. No, él lo hizo. Pero tiene miedo del castigo. Y ese espíritu crezca con nosotros hasta que nosotros debemos liberarnos de esto y vivir una vida de valentía. Los valientes, solo los valientes entrarán al reino de los cielos. Amén, hermano. Yo quiero, hermano, que cada uno comience a reflexionar delante de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Dice que ten cuidado de ti mismo y de, ¿cómo se llama? Y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y persiste en esto. No es un día nada más. Todos los días de tu vida tienes que examinar, reflexionar. ¿Cómo yo tengo que, ¿cómo se llama? Cuidado de mí, tengo cuidado de mí mismo. Examinar mi vida. Señor, tengo algo oculto en mi vida, tengo algún pecado en mi vida. La palabra de Dios no dice controlar a los demás. La palabra dice controlar a ti mismo. A los demás no lo puedes controlar. Tú no puedes decir a los demás que usted tiene pecado, pero usted tiene que pecar, peor será. Entonces tú tienes que controlar a ti mismo, pensar en ti mismo, comenzar a reflexionar en ti mismo para que puedas ayudar a otros. Si nosotros no lo hacemos eso, hermano, seamos hipócritas y la verdad no está en nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, el mismo Jesucristo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cómo conocer? Reflexionar todos los días y decir: Señor, ¿qué tengo yo hoy? ¿Qué problema tengo yo hoy? Yo quiero ser perfecto delante de ti. No soy perfecto y muy difícil que va a ser en el futuro perfecto, porque perfecto solo Dios, pero estoy caminando hacia la perfección. Yo tengo que eliminar todos los errores que están en mi vida, que yo lo conozco. Tengo muchos errores, hermano, pero yo no lo conozco ninguno todavía. Pero poco a poco, al conocer un error, tengo que eliminarlo en el nombre de Jesucristo. Y el pecado más grande que le puede cometer una persona es evadir su responsabilidad. Cuando tú tienes un pecado y causas a otro por sus problemas, ahorita es una moda. En el mundo entero es una moda. Todo el mundo lo hace mal y después decir: no, eso lo hicieron. No tengo culpa. Es una moda. Tanto los políticos como los normales, la gente normal, hacen lo mismo. Porque ese espíritu está dominando, lamentablemente está dominando el mundo. Y lo están haciendo bien. Hay mucha gente que lo sabe bien. Pero nosotros como cristianos nunca debemos agarrar esto y beneficiarnos de un pecado, sea lo que sea. Amén, hermano. En nuestra relación con Dios, hermano, puede ser afectada por el pecado. Lo más importante, hermano amado, que tener relación con Dios. El rey David, el pecado que hizo con Betsabé, afectó su vida.
afectó mucho su vida y afectó su relación con Dios y trajo una consecuencia grave a su familia y a la nación entera. Salomón también tuvo ese problema. ¿Cómo comenzó Salomón? Comenzó una vida intachable, una vida muy buena. Pero comenzó el pecado a entrar a su vida, a su corazón. Comenzó a hacer relaciones con diferentes mujeres en el mundo y los llevaron a creer en sus dioses. Cometió pecado y tuvo una relación muy mala con Dios en el futuro de su vida. Comenzó muy bien, pero ¿cómo terminó? Terminó muy mal. ¿Cuál es el problema de Salomón o de David? El problema de Salomón y de David, ellos pecaron contra Dios y terminó, la relación con Dios fue muy pobre. Hasta uno de ellos, Salomón por ejemplo, apartó totalmente y comenzó a adorar y a edificar la idolatría. No sabemos si perdió o no se perdió, Dios solo sabe. Si arrepintió el último día de su vida, Dios solo sabe. Pero tenemos que saber que él hizo muy mal y apartó del Señor. ¿Por qué? Porque su pecado lo dominó y comenzó a pensar y a hacer algo malo. Hermano amado, el pecado que nosotros lo cometemos tenemos que arreglarlo al tiempo. Hoy, yo cometí un error hoy. Tengo un problema con mi hermano hoy tengo que arreglar ese problema. No lo dejo para mañana. Porque si yo lo dejo para mañana, para un mes, para una semana, esa se produce poco a poco, se pudre y hasta que puede matar a la persona. Cualquier enfermedad pequeña, si lo deja, por ejemplo, enfermedad en el estómago, o en el colon, o en cualquier parte del cuerpo, si tú lo dejas colesterol en el cuerpo, si te lo dejas poco a poco, acumula, hasta que no puede matar. Oímos hace 3 o 4 días, un hermano murió, un bolonfardo. Él tenía grasa en la sangre, ¿cómo se llama eso? Exactamente, así es. Y murió, porque no sé si se cuidó o descuidó, no sé, pero tenemos que, hermano amado, que no dejar el pecado dominar mi vida, sino yo domino el pecado y elimino de mi vida para que pueda tener relación sana con Dios. ¿Cuál es la causa para que el pecado? Hay muchos pecados que lo hago, pero hay pecados que están en mí mismo. Yo, por ejemplo, yo voy a decir sincero, yo tenía problemas de rechazo, hermano. Yo pensaba que Dios no tiene tiempo para mí. Dios me rechaza, no me quiere. Oro a veces, no, Dios no me rechaza. Y porque tengo mucho pecado, Dios no rechaza y yo no puedo orar. Pero después me di cuenta que Dios no me rechazó. Es un pensamiento de mí mismo. Yo digo, Señor, tú no me rechazaste, yo sé que tú estás conmigo. Y después me di cuenta que el problema está en mí, no es en Dios. No es que Dios me rechazó, solo tengo autorrechazo o rechazo desde el nacimiento, desde que tengo en el vientre de mi madre, tuve un rechazo. Y ese rechazo quedó conmigo hasta que Dios me liberó totalmente de esto. Amén. Si yo tengo rechazo, hermanos, ¿qué va a pensar? Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no puede hablar conmigo. Pero cuando yo estoy libre de ese rechazo, yo puedo ver a Dios y hablo con Él con mucha confianza que Dios me va a aceptar. Como dijimos que el pecado puede afectar a la persona. ¿Por qué? Dios no tiene tiempo para mí. Hay 8.000 millones de personas y me va a escuchar a mí. Hermano amado, si tú no tienes problemas con Dios, aunque 8.000 millones de personas se claman a Dios, su voz va a ser oída de parte de Dios, va a ser
va a escuchar, mira, Anaís me está clamando. Jackie me está clamando. Ya conozco su voz. Aunque 8.000 millones, Dios es capaz, poderoso para escuchar tu voz. Solo tiene que mirar el pecado. ¿Por qué yo tengo? Si tengo el pecado, no puedo persistir en el pecado, sino eliminar el pecado y confesarlo, y Dios me va a oír mi voz. Dice que el pecado entre ustedes, en Isaías 59, dice que el pecado que está entre ustedes y yo, eso, vamos a leerlo, yo no quiero inventar palabras. Dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar vosotros su rostro para no oír. Fíjate una cosa, hermano, el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Tenemos que arreglar para que nuestra voz, oído delante de Dios, por Jesucristo, por la sangre de Cristo, tenemos que quitar ese pecado y será nuestra relación con Dios será perfecta y podemos de verdad tener esa comunión con Dios y nunca desviarnos del camino. Cuando nosotros desviamos del camino, cuando no tenemos relación con Dios, ¿qué pasaría con nosotros? Cuando ya pasamos ahora al tercer punto, la doctrina, la conducta del rey Salomón y su confusión. Nosotros sabemos que el rey Salomón era una persona íntegra con Dios, estaba en primero, pero después ¿qué pasó? Hasta su pensamiento, su doctrina cambió totalmente. Entonces el pecado, si persiste en mi vida, puede cambiar hasta mi doctrina, mi pensamiento. ¿Es verdad o no? Muchos cambiaron su doctrina por causa de la conducta de ellos o por causa del pecado y por causa de relación pobre con Dios. No tiene relación con Dios. Cuando yo no tengo relación con Dios, mi doctrina va a cambiar. Dice la palabra de Dios aquí, acabamos de leer, que persiste en eso. Si tú persistes en eso, ¿qué pasa? Salvará a ti mismo y a otros. Entonces, ¿qué quiere decir salvará a otros? Por la enseñanza que estoy enseñando. Si estoy enseñando mal, destruyo a otro. Pero si estoy haciendo bien, enseñando la palabra de Dios como debe ser, puede salvar a mí y a otro. Si yo confieso mi pecado, si yo arreglo mi vida, si yo tengo relación con Dios, si hablo la verdad a la gente, puede salvar a la gente, a los demás, y puede salvar a mí mismo. Pero si yo miento, si yo tengo problemas con mí mismo, con Dios, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa conmigo? Destruyo a mí mismo y a otros. Entonces cuando habla salvar a mí mismo, quiere decir que puede también perder mi salvación. ¿Es verdad o no? Si tú dice que si persiste en esto, puedes salvar a ti mismo y a otro. Quiere decir que si yo vivo una vida pecaminosa, sin relación con Dios, puede destruir a mí mismo y a otro. Puede enseñar mal la palabra de Dios. Cuando enseñó mal la palabra de Dios, ¿qué pasaría conmigo? Destruye a mí mismo y destruye a otras personas. Hermano amado, debemos pensar primero el pecado, la desviación de la vida de la persona comienza en un camino pequeño. A veces no notamos la diferencia. Un poco desvío y poco agrava la cosa y puede el tiempo, ya no hay tiempo para regresar, para, ¿cómo se llama? El camino perfecto, podemos ver la diferencia muy grande.
¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? Dijo, vuelva a tu primer amor y comienza a ver dónde tú has caído y vuelva a hacer la misma obra que antes. No es que usted comienza, no arrepiente, no, vuelva a la misma donde tú caíste y vuelva a hacer la misma obra que antes. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano amado. Queremos destruir a nuestra vida, queremos destruir a la iglesia, queremos destruir a los oyentes. Entonces continuamos en el pecado, haciendo lo que nos da la gana y no arreglamos nuestra vida. Dice la palabra de Dios en ¿cómo se llama? El apóstol Pablo, que dijo, no erréis y no pecáis, y no baja el sol sobre sus enojos, ¿verdad? Entonces usted, hermano, no deja el pecado que domina su vida mucho tiempo, después se pudre. Hágalo ahora mismo, antes que sea demasiado tarde. Entonces, vivimos en santidad y guardamos a nosotros mismos de la enseñanza, de la doctrina. Cuando uno no tiene relación con Dios, ¿qué pasa con comienza el enemigo a entrar y ¿cómo se llama? Meter pensamiento negativo. Cuando uno está en pecado, comienza a tener razonamiento errado. No piensa sino tener, ¿cómo se llama? Dice ese es bueno y ese es malo, ya no sabe cuál es bueno o cuál es malo. Comienza a tener una confusión doctrinal, pensamientos, y esa lo puede destruir. Cuidemos, hermano amado, de que un espíritu maligno entre en nuestra vida y nos destruye. Fíjate una cosa, Adán y Eva comenzaron a tener ese espíritu. ¿De dónde salió eso? Cuando le dijo, mira, mi esposa pecó contra ti, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde comenzó a tener eso? Antes yo creo que no tenía eso, nada. Pero cuando pecó, comenzó a estar pensamiento inmediatamente a su vida. El pecado, cuando entró el pecado, comienza a revelaciones falsas, malas. Viene del enemigo, no viene de Dios. Tenemos que cuidarnos, hermano. No dejamos el pecado dominar mi vida, sino yo domino el pecado. No estoy diciendo que usted no va a cometer errores, pero no deja que el error domina su vida, sino el error que usted vaya a vencerlo en el nombre de Jesucristo y usted va a vivir una vida de libertad con Cristo. Esa es nuestra responsabilidad como varones y varonas de Dios. Tenemos que ser muy responsables, hermanos amados, porque somos carta leída, como dice el apóstol Pablo. Somos carta leída delante de la gente. Yo no tengo que aparentar que soy santo para guardar mi testimonio. No, hermano, tengo que vivir lo que está dentro de mí, de mi vida. No es, hay mucha gente, bueno, yo voy a guardar mi testimonio delante de los demás. No es bueno eso, hermano. Tú tienes que vivir su vida. Y la vida que tú tienes, si hay pecado, tú vas a vivir el pecado. Pero si no hay pecado, tú tienes que arreglar su vida, no es aparentar. No se me explico ese punto. Aparentar quiere decir que está dentro de mí el pecado, pero quiero poner un poquito de, ¿cómo se llama? Apariencia, pero el pecado está dentro, todavía no salió. ¿Qué tengo que hacer? Por dentro y no por fuera. Comenzar por dentro. Si el vaso está limpio por dentro, por fuera se limpiará. Pero está sucio por dentro, aunque pone un blanquito, será muy bonito por fuera, como un sepulcro blanqueado, como dice el Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar una apariencia, hipocresía, y esa es lo que debemos evitar, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Arreglar nuestra vida y vivir una vida, no es para el miedo de los demás, sino vivir una vida santa.
Y cuando yo vivo una vida santa, yo vida sin pecado, mi relación con Dios perfecta, no tengo problema, entonces eso va a reflejar con mi relación con los demás. Yo quiero, hermano, que usted, yo, cada uno de nosotros, arregla su vida y vive sin pecado, y cuando tengo pecado, arreglarlo inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Porque la consecuencia del pecado, la consecuencia es muy mala, puede desviarnos, puede llevarnos a cometer errores y a alejarnos totalmente de Dios. Como podemos notar en la vida de Salomón y la vida de David fue de mucho sufrimiento y la consecuencia fue muy grande. Fíjate una cosa, hasta su propio hijo levantó contra él. Hasta su propio hijo no solamente levantó contra él, hasta acostó con sus mujeres, con su esposa, con su propia esposa. ¿Qué le parece eso? Esa no sucedió ningún rey en el mundo. El pecado de David hizo que el pueblo sufre muchos muertos y cometió errores. Fíjate una cosa, hermano. David que comenzó a censar al pueblo, la cual Dios no lo mandó eso. ¿Por qué tiene que hacerlo? Porque el pecado que está dentro de él comenzó a florecer y a tener una mala pensamiento, una doctrina mala, decisiones. No tenía por qué mandar a censar al pueblo para el orgullo de él, sino tiene que confiar en Dios. Dios más grande, es más poderoso que todo lo que él tiene. Entonces tenemos que pensar primero el pecado de David, que hizo esa cosa, el pecado nuestro también puede ser lo mismo. Cuidemos a nosotros mismos, hermano. La palabra de Dios no dice cuidar a otros, cuidar a ti mismo y la doctrina. Cuídate a ti mismo. No tengo que cuidar a los demás. Si no cuido a mí mismo y a los demás, voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Amén. No tengo miedo que los demás me hacen daño. No, cuando yo tengo relación buena con Dios, cuando mi vida buena con Dios, Él me protegerá de todo mal. Mi relación con Dios no va a ser afectada. Y eso es lo mejor que puedo hacer, hermano. Si nosotros tenemos pecado adentro, iremos a donde iremos. Esa nos va a pagar la consecuencia, a menos que arreglamos ese problema. Si nosotros arreglamos nuestra vida, puede ser pecado ancestral, puede ser pecado de nacimiento, puede ser pecado de antes, no se sabe, pero tenemos que arreglarlo y vivir una vida santa delante de Dios. Aleluya. Espero que este pensamiento, corto pensamiento, sea bendición para mí. A mí fue de bendición grande, hermano. Vivir una vida con Dios sin pecado es una vida de bendición, hermano. Cuando yo vivo una vida de relación con Dios, tenga la plena seguridad, no voy a cometer muchos errores. Y el error que cometo lo voy a arreglar inmediatamente para que mantengo mi relación con Dios perfecta. Y es la única garantía que yo no voy a desviar del camino de Dios, cuando estoy en perfecta comunión con Dios. Pero si tengo pecado, no está arreglado, esa me hace desviar y caminar una vida no es buena delante de Dios. Pero si nosotros arreglamos nuestra vida, así podemos decir la palabra, como dice la palabra de Dios, salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén. Salvarás a ti mismo. ¿Cómo salvará al que me oye? Hablo la verdad. Primero testimonio, sí, es verdad, testimonio, pero digo la verdad. No engaño a nadie, no digo una mentira, no enseño falsidad, sino digo la verdad. Y la verdad
nos ha salido. Camino de salvación. Conectada a tu corazón.